Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, orgullosos de Pío del Río Ortega, y contamos esta tarde con tres ponentes más el profesor Alfredo Corel, que va a ser de moderador. Tenemos a Elena Lázaro, que es la coordinadora de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que ha escrito un libro sobre Pío del Río Ortega y va a hablar sobre él. Tenemos también al profesor Enrique Berzal, profesor de esta universidad, y tenemos al doctor Juan del Río Ortega, que es sobrino nieto de Pío del Río Ortega y que también es profesor de nuestra universidad. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas, y vamos a dar comienzo. Pues muchísimas gracias, Rosalba. Quería agradecer primero a todos los que habéis venido, a todos y todas los que estáis aquí, por ocupar una tarde calurosa de verano en la divulgación científica y en este homenaje. Quería también agradecer al rector y a todo el equipo rectoral, está Rosalba en su nombre, la sensibilidad para realizar este homenaje, esta celebración en la Semana del Orgullo LGTBI en todo el mundo. Y, como ha dicho Rosalba, habrá tres intervenciones que luego les presentaré un poquito más en detalle a cada uno de los tres, pero quería un poco introducir el porqué de esto. Esto nació hace aproximadamente un año, en medio de la pandemia, cuando descubrí el libro que había escrito Elena Lázaro y dije, ¿cómo se escribe este libro y no se presenta en Valladolid? O sea, esto no puede ser que alguien que es referente en nuestra ciudad pues no esté presentándose en Valladolid. Y bueno, pues hablé con el rector y con la vicerrectora de Extensión y Cultura y dijeron, pues tenemos que hacerlo, pero claro, estamos hablando hace un año, estábamos en plena pandemia, acabamos de salir del confinamiento en julio y bueno, no era momento de planificar nada presencial tan siquiera, ¿no? Así que dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa para dentro de un año, cuando se celebre de nuevo el orgullo en Valladolid. Así que por eso digo que primero el agradecimiento al equipo por esta sensibilidad, que luego se incorporó justamente a la vez que yo Rosalba en dicho equipo como responsable de asuntos, no es asuntos, es la delegada del rector para responsabilidad social. ¿Y por qué hoy un homenaje que a la vez de ser homenaje es un orgullo y es una celebración? Porque todos necesitamos referentes, todos necesitamos saber que somos normales, que no somos diferentes y que no pasa nada porque sintamos atracciones y sensaciones distintas de lo que nos enseñan en la tele o de lo que vemos a nuestro alrededor. Muchos de quienes hemos sido diferentes en nuestra infancia nos ocultábamos para que no nos insultaran o pegaran, para sentirnos queridos. Hemos perdido años preciosos de nuestra adolescencia, esos años del descubrimiento del primer amor, porque nunca nadie nos va a poder devolver estos años. Por eso hay que visibilizar la diversidad, para que los niños y las niñas de hoy tengan referentes desde todos los ángulos, para que no se tengan que esconder ni se tengan que inventar vidas paralelas, para que puedan vivir sus afectos y sus amores sin tabúes. Y en ese contexto, Pío del Río Ortega se me antoja como un referente maravilloso, por su contribución al conocimiento neurocientífico, por supuesto, porque es por lo que se le conoce, por su compromiso social y su humanidad. Valladolid está repleta de señales de Pío del Río. Y sobre todo ahora, por su libertad de vivir y expresar sus afectos. Así que este es el motivo de que hoy tengamos aquí reunidos a tres personas que además he ido encontrando en mi trayectoria profesional en distintos momentos. Juan del Río nos va a hacer la primera aproximación, la parte científico-médica de Pío del Río. Y Juan es médico de familia y le he conocido en el departamento de pediatría, inmunología, ginecología, obstetricia, historia de la Universidad de Valladolid. Ahí hemos coincidido ya hace unos cuantos años. Es además
titular del Archivo Científico Pío del Río Ortega y es conferenciante sobre Río Ortega en distintos lugares. Tiene tantos que voy a resumir un poquito sus contribuciones al respecto. Es representante también de la Escuela Cajal en Europa, en España, en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Tiene más de 30 trabajos publicados sobre la obra de Río Ortega y la Escuela de Cajal. También es autor del libro El epistolario y otros documentos de Pío del Río Ortega y es coautor de muchísimos libros, entre los que os destaco La historia de la neurología en España, el libro del sexto centenario de la Facultad de Medicina de Valladolid. No, sin duda, Pío del Río dejó huella en nuestra institución, en la universidad y en la Facultad de Medicina. Él también escribió El exilio científico republicano, El magisterio de Pío del Río en Argentina y luego escribió otro en México y en Cuba, si no me equivoco. Así que conoce la figura de su tío abuelo perfectamente. Me parecía, por lo tanto, que era alguien que nos podía dar el enfoque científico-médico y además miembro de su familia, pues era un honor y un orgullo tenerle hoy aquí. Es colaborador también de distintos medios de comunicación sobre la Escuela de Cajal y ha sido comisario de exposiciones sobre Río Ortega, tanto en el Museo de la Ciencia de aquí de Valladolid, que tenemos hoy también, por cierto, a su directora. Bienvenida y muchas gracias por estar. Y luego ha llevado esta exposición o una similar en el Museo de la Ciencia y el Agua en Murcia. Luego también ha sido comisario de la exposición El epistolario de Pío del Río Ortega en Barcelona. Así que, ¿qué podemos decir? Pues yo que estoy encantado de que estés, Juan. Vamos a presentar, yo voy a presentar a cada uno y luego a continuación les voy a dejar 20 minutos para que cada uno haga su aproximación. Empezamos por la parte neurocientífica, por la parte médico-científica de Pío del Río Ortega, luego pasaremos a su impacto social histórico en Valladolid y finalmente a su perfil, a su vertiente más humana. Ese va a ser el orden. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por tu presentación. Muchas gracias, Elena, por venir desde Córdoba, y a Enrique, que nos conocíamos hacía algunos años. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto homenaje a Pío del Río Ortega, que es un científico español de élite mundial, y del que estoy muy orgulloso. Evidentemente estoy muy orgulloso de él, como médico, como familiar, por supuesto, y como vallisoletano. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar ser lo más conciso posible, teniendo en cuenta de que yo, aunque soy médico, no soy histólogo ni anatopatólogo. ¿Me oyes? ¿No se oye muy bien? ¿Cómo se puede subir esto? ¿Se me oye bien? Ahí va. Vale, estupendo. Digo que yo no soy ni histólogo ni anatopatólogo, con lo cual me tengo la ventaja, por un lado, de que lo que voy a decir va a ser muy conciso, ¿no?, sobre los descubrimientos de Pío del Río Ortega. Eso por un lado. Y por otro lado, es inevitable, y perdonadme, pero es que la vida científica de Río Ortega va muy pareja a su vida personal, y ahora veréis por qué. Entonces, es inevitable que tenga que hablar ahora mismo algo de su vida, sobre todo en cuanto a la relación que tuvo con Cajal en un momento determinado y tremendamente difícil para él, bueno, para los dos científicos. Bueno, y empezamos bien. ¿Cómo se pone el...? Que ha estado para atrás en vez de para adelante. Ahí está. Ahora, perfecto. Bueno, aquí veis a Pío del Río. Ahí le veis al pie de la foto. Esto es en Portillo. Él nace en Portillo en 1882, concretamente un 1 de mayo. En Buenos Aires el 5 de junio del 45. Y este es el castillo de Portillo. Imagino que conocéis todos Portillo. Es un castillo medieval precioso. En estos momentos no era propiedad de Pío del Río, sino que era propiedad de su padre, de Juan del Río. Lo que pasa es que en la herencia, cuando murió su padre, Juan del Río, le dejó a Pío el castillo. ¿Por qué? Porque a Pío no le interesaba en absoluto las tierras, que fueron para sus hermanos, y sin embargo Pío estaba enamorado del castillo. Un hombre muy sensible con el tema del arte, de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los padres de Pío del Río. A la izquierda veis a Juan del Río y a la derecha a Dolores Ortega Guerra, que murió relativamente joven, en 1911.
de tal manera que Juan del Río se quedó viudo pues a partir de esa edad, que tendría unos 50 años, pues hasta que falleció en Madrid en el 36. Pero bueno, don Juan del Río es un hombre muy interesante, en el sentido de que es un hombre de posibles, con posibilidades económicas. Él es propietario de tierras en el raso de Portillo, de Ganao, de Pinares, y era, podríamos decir, de una estirpe liberal. Era reformista, típico reformista de Santiago Alba, de la reforma agraria de finales del siglo XIX. Y además fue un hombre que, aunque no tuviera carrera, estaba muy bien formado. Se había preocupado muy mucho de formarse intelectualmente, viajó mucho por Europa, etcétera. De tal manera que su máximo interés en estos momentos era formar adecuadamente a sus hijos y darles una carrera. Eran 8 hijos, 4 mujeres, 4 hijos. Los 4 hijos, los 4 varones hicieron carrera universitaria y las 4 mujeres no. Bueno, hablamos de la época que hablamos. Bueno, esta es la orla de Pío del Río. Vienen a Valladolid, don Juan abre casa en Valladolid, viven al principio en la calle San Felipe Neri y posteriormente se van a vivir a la calle Mostenses, la que actualmente se llama calle José María Lacorte. Y entre el bachiller y los primeros años de carrera, Pío del Río hace una cosa, y es simultanear sus estudios con su formación artística. Era un dibujante excepcional, un gran pintor además. Prueba de ello es que su orla, que es esta la orla, es obra suya. Fijaos la complejidad que tiene. Estudió Bellas Artes aquí en la Escuela de Bellas Artes y fue compañero de pintores que posteriormente serían famosos como vamos a ver, Anselmo Miguel Nieto, el claro pintor. Bueno, Pío del Río le veis ahí arriba, al lado de un amigo suyo, que era Tomás Gutiérrez Perrín, de que luego hablaré. Fue un estudiante bueno, pero no fue un excelso estudiante en la carrera. Sacó algunas matrículas, efectivamente, pero solamente en aquello que le interesaba. ¿Y qué es lo que le interesaba? La anatomía humana, macroscópica, y la histología. Y estos dos fueron sus maestros, don Salvino Sierra Igual, en anatomía, y don Leopoldo López García, catedrático de histología. Y los dos catedráticos, se aprovecharon un poco de él, o bastante, y él encantado, y Río Ortega encantado, en el sentido de que como era tan buen dibujante, pues le contrataban, le hacían de auxiliar o de ayudante, sin remuneración, por supuesto, para dibujar los órganos, los músculos, etcétera, o las tinciones microscópicas de don Leopoldo. Curiosamente, Río Ortega fue alumno interno de anatomía con don Salvino y posteriormente fue auxiliar ya cuando acabó la carrera de don Leopoldo. Los que conozcáis la Facultad de Medicina de Valladolid, conocéis esta aula, que es el anfiteatro de anatomía, hoy de don Ramón López Prieto, que por cierto le tenéis aquí arriba a don Ramón López Prieto, porque eran íntimos amigos, curiosamente. Y aquí está don Salvino Sierra dando una clase y aquí hay un jovenzuelo que es Pío del Río, en una clase de anatomía. Pero fijaros, acaba la carrera de medicina, 1905 a 1906, y hasta 1912 que va a Madrid, pues está dando vueltas por todos los lados. ¿Y por qué? Primero porque es auxiliar en la universidad con Leopoldo López García. Y efectivamente, su primer maestro le enseña prácticamente todo lo que se sabe en ese momento sobre histología, las técnicas de tinción, los tejidos, cómo son microscópicamente, las células, y se sabía bastante además. Y además Pío del Río, como era muy habilidoso, se le daba francamente bien. Y además lo que más le gustaba era trabajar en solitario en el laboratorio. Pero odiaba la docencia, tenía pavor a hablar en público en aquel momento. Y eso era un hándicap para un profesor de universidad. Entonces su padre le dice: hijo, como dices que no vales para dar clase, pues te vienes al pueblo de médico. Y está un par de años en Portillo de médico, y eso fue peor todavía, porque la práctica de la medicina, el enfrentamiento con el enfermo, el sufrimiento, la enfermedad, no valía, y él lo ha reconocido 1000 veces, tanto en su biografía como en múltiples entrevistas que le hicieron posteriormente. No valía, no tenía capacidad de médico asistencial. A él lo que le gustaba era
el microscopio, los dibujos, las células, los tejidos y la soledad del laboratorio. Y a lo sumo tener al lado algún estudiante a quien enseñar. Mientras tanto, mientras está en Portillo, hace la tesis doctoral, muy interesante. Tiene que ir a leerla a Madrid en 1909, como todo el mundo. Y la tesis doctoral versa sobre los tumores del encéfalo. Es muy interesante porque ya veréis luego cómo Pío del Río se convierte en la máxima autoridad de los tumores cerebrales del mundo. No es mío, lo de la máxima autoridad de aquel momento. En los años 30, Pío del Río fue la máxima autoridad de los tumores del sistema nervioso. Intenta ponerse un laboratorio privado, pero fracasa. Y en 1912 ya tiene 30 años. Y dice, ¿qué hago yo ahora? Pues me voy a buscar a un maestro de verdad y me voy a tirar por ahí, me voy a Madrid a buscar a Cajal. Bueno, esto es la publicación de 1911 y 12 de los tumores del encéfalo y que se publica en la Clínica Castellana, que era una revista muy de la época vallisoletana de aquel momento. Bueno, aquí veis a Río Ortega, que está estudiando en casa de sus padres, probablemente esta sea en Portillo, en los veranos los pasaban en Portillo. Ahí veis en la vitrina un microscopio monocular, que eran los que utilizaban entonces, y ahí le veis a un Río Ortega meditabundo diciendo ¿qué va a ser de mi futuro? Pues no lo sabía ni él, lo que le esperaba. Esto es una cosa que os había puesto, pero si queréis os la comento luego en las preguntas, que es la personalidad de Pío del Río. Pues que su personalidad fue muy importante y decisiva para en todas las personas, pero concretamente en Pío del Río en su relación sobre todo con Cajal. Pío del Río era todo lo contrario de Cajal. Era un hombre pequeñito, delgado, tremendamente elegante, monturas de oro, traje de corte inglés, no del Corte Inglés, sino de corte inglés. Habla muy rápida, tremendamente inquieto, muy fibroso, unos dedos muy ágiles, no podía estarse quieto. Los dedos tenía que tener algo siempre, hacer algún recorte. Era un figura haciendo recortes con los papelillos de los azucarillos. El cerebro muy perspicaz, iba más allá de lo que veían los demás. Esto es fundamental en la ciencia. El dominio de la técnica era espectacular. Y esto no lo digo yo, lo dice Isaac Costero, uno de sus mejores o más importantes discípulos, que de hecho fue catedrático en Valladolid entre el 32 y el 36, y que posteriormente tuvo que exiliarse a México, donde es uno de los fundadores de la escuela, de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, de la Escuela Mexicana de Cardiología, referente mundial. Era un hombre, y paso al otro lado, infantilmente susceptible y con poco sentido del humor. O sea, era un hombre que exigía mucho a los demás, se exigía muchísimo a sí mismo y no tenía esa picardía, sino que no tenía pelos en la lengua. Y esto a veces no es bueno, y menos con Cajal y con algunos discípulos de Cajal. Bueno, pues va a buscar a Cajal. Ya ahí está Cajal, con Francisco de Tello, con Achúcarro, que es el auténtico maestro de Río Ortega, Nicolás de Achúcarro Lund. Una tragedia. Y va a Madrid, efectivamente. Llega al Laboratorio de Investigaciones Biológicas en el Museo Velasco, el actual Museo de Antropología de Madrid, en la calle Alfonso XII, al final, en Atocha, donde está la casa de Cajal. Bueno, pues ahí no es bien recibido. De entrada no es bien recibido. Y se va buscando a Achúcarro, que ya tenía su fama. Un gran neuropatólogo y un gran neuropsiquiatra de fama internacional, siendo muy joven ya, todavía. Y al final, ¿qué pasa? Pues que si aquí había dos laboratorios y Río Ortega estaba encantado solamente con Achúcarro y con algunos discípulos, a cabo de unos años los dos laboratorios se van a unir en el Museo Velasco y ahí empezaron los problemas, sobre todo a partir de la muerte de Achúcarro. Aquí tienes a Achúcarro. Comentaros que Achúcarro estaba extraordinariamente formado, discípulo de Alzheimer, de Kraepelin, Lugaro, Pierre-Marie, Babinski, etcétera. Una eminencia lo era. Bueno, este Río Ortega, cuando estando con Achúcarro es pensionado al extranjero, concretamente primero a Francia, luego a Alemania, en plena guerra mundial, luego a Inglaterra, está muy decepcionado. El título de pensionado al extranjero firmado por Cajal y el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, que era José Castillejo y Duarte. Pero fijaros lo que pasa. En contra de lo que está pasando en la casa de Cajal, o sea, en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal, donde Cajal iba todos los días, pero el resto de la gente no iba todos los días, porque cada uno tenía
su familia, sus hijos y tenían que comer, con lo cual estaban pluriempleados la mayoría de ellos, pues Río Ortega consigue una cosa que no hace prácticamente nadie en la ciencia, y es que en 5 años y medio publica 31 trabajos originales. Pero trabajos originales me estoy refiriendo a invenciones nuevas, descubrimientos nuevos, de primer orden, no revisiones, ni bibliográficas ni no bibliográficas, sino simplemente nuevos descubrimientos en el campo de la histología, de todo tipo, 31 trabajos en 5 años y medio, entre los cuales están las modificaciones al método de Achúcarro. Achúcarro había conseguido un método de tinción, el método tanoargéntico, por el cual había conseguido observar en el sistema nervioso lo que probablemente podría ser el tercer elemento que llamaba Cajal y que os lo voy a explicar a continuación. Bueno, a este punto, a los médicos a lo mejor les interesa saber que es el primer hombre que con microscopio óptico logra ver los centrosomas. Eso hoy en día con microscopía electrónica es muy fácil, pero entonces era una cosa, ya que ser un técnico excepcional para conseguirlo. Introduce el término de neurofibrillas del sistema nervioso, que está muy de moda ahora. Bueno, pues llegamos al domingo de carnaval de 1918. Domingo de carnaval de 1918. Y Río Ortega hace el descubrimiento clave de su vida. Y es un nuevo método de tinción, el carbonato de plata amoniacal. Y empieza a teñir tejidos nerviosos y ve que lo que tan difundido estaba en el mundo acerca del sistema nervioso, la conformación morfológica, las células del sistema nervioso, estaban todos equivocados. ¿Y por qué estaban equivocados? Pues vamos a ver. El sistema nervioso central, el sistema nervioso, está compuesto de 4 células. 4 células. 4. La primera célula, el primer elemento, son las neuronas, que todos conocemos. La teoría neuronal de Cajal. Cajal es lo máximo. La teoría neuronal de Cajal y los trabajos neuronales de Cajal es lo máximo que se ha hecho probablemente en la ciencia del siglo XX y no exagero. Y no lo digo yo, ¿eh? Hablamos del ADN, lo que queráis, pero sin la teoría neuronal no hubiera sido posible gran parte de lo que tenemos ahora y lo que somos. El segundo elemento son los astrocitos, y los astrocitos pertenecen a un elemento que se llama la glía, que es el pegamento, que es lo que está alrededor de las neuronas. Entonces, hasta 1918 solamente se conocía un segundo elemento, que eran los astrocitos, que tienen una función de sostén de las neuronas. Hoy sabemos que tienen también una función metabólica, etc. Pero Cajal intuye que tiene que haber un tercer elemento, porque también a haber una serie de corpúsculos, de gránulos, granitos, fragmentos de sustancias o de corpúsculos que hay en la famosa glía y que nadie sabe lo que es, salvo Cajal, que dice que es el tercer elemento. Y consigue ver con un nuevo método de tinción, que es el oro sublimado. Y Achúcarro lo consigue ver mediante su método del tanoargéntico. Y ve unas células alargadas que llama células en bastoncitos. Bueno, pues este día, el domingo de carnaval de 1918, Río Ortega con este método descubre y posteriormente describe lo que es el famoso tercer elemento. Y el tercer elemento no es tal, sino que son las otras 2 células que faltan, la oligodendroglía y la microglía. Claro, esto es una bomba. En aquel momento todos los neurocientíficos del mundo estaban buscando el tercer elemento. Y va un pollo que viene de Portillo, Valladolid, y dice que el tercer elemento es lo que él dice con su método. Es decir, me está tomando el pelo. Sí, tiene muchos trabajos, ha hecho cosas buenas, es muy trabajador, todo lo que queráis. Pero vamos a ver, esto es serio, chaval. Bueno, pues tenía razón Pío del Río absolutamente en todo. Absolutamente en todo. ¿Qué pasa? Pues que esto no sienta bien. Así de claro, eso no sienta bien. Y como él no se callaba, porque era como era, pues replicaba. Y como se dice vulgarmente, pues la gente empezó a no aguantarle. Y además sucede una cosa, que Achúcarro se muere. Era íntimo amigo de Achúcarro, su máximo mentor, con lo cual se queda solo. Y en un principio a Cajal le gusta que sea Río Ortega, porque es muy brillante y muy trabajador, el que se encargue de la parte del laboratorio que llevaba Achúcarro. Pero posteriormente, sobre todo cuando muestra sus descubrimientos al maestro, fíjense lo que le dice Cajal a Río Ortega.
si está usted convencido de sus afirmaciones tan atrevidas, prepárese a discutir mucho para defenderlas. O sea, en vez de darle una palmadita en la mano, todo lo contrario. Bueno, pues así están las cosas. Entre dimes y diretes, críticas sobre su persona, que si había un sujeto, el famoso Tomás, el conserje, miserable individuo, que le decía a don Santiago cosas como: Del Río dice que usted tiene arteriosclerosis, Del Río dice que usted está sordo. Eso está escrito, ¿eh? Del Río dice que no utilicen sus técnicas histológicas, maestro. Dice que son mejores las suyas. Eso era todo falso, porque Río Ortega adoraba a Cajal y le tenía, por sus cartas que están escritas en El Maestro y yo, se puede comprobar lo que supuso para él este enfrentamiento tan totalmente irreal, o real porque era, pero tan absurdo, tan surrealista, estando Cajal por medio. Pero Cajal se dejó engañar, de alguna manera, independientemente de la personalidad de Cajal. La cuestión es que en octubre del 1920 Cajal le escribe una carta y le dice: fuera de mi laboratorio para siempre, no quiero volver a saber nada más de usted. Pues en estas estamos. La cuestión es que Río Ortega, aunque parezca mentira, después de 2 meses que está en casa de su gran amigo Nicolás Gómez del Moral, 2 meses, acabo relativamente dentro de poco tiempo, 3 minutos. Estuvo 2 meses efectivamente viviendo en casa de la madre de Nicolás Gómez del Moral. Este vivía con su madre en la calle Alcalá. Río Ortega le adjudica a la Junta para la Operación de Estudios, concretamente Cajal, se lo piensa 2 veces y le crea un laboratorio en la residencia de estudiantes. Y en la residencia de estudiantes es donde va a producir sus grandes descubrimientos y la corroboración de todo acerca del tejido del sistema nervioso y de las células. Ahí se comprueba definitivamente que su microglía y su oligodendroglía son ciertas, son veraces. En 1924 lo corroboran los alemanes, y en aquel momento lo que decían los alemanes iba a misa, con lo cual pues Río Ortega pues alcanza la fama sin precedentes en un científico español. Simplemente os pongo aquí algunas publicaciones sobre la oligodendroglía y, bueno, esta es la residencia de estudiantes, las condiciones del laboratorio, que os lo pongo por aquí. No solamente estaba el laboratorio de Río Ortega en la residencia, también estaba el de Juan Negrín, del que era íntimo amigo, de Paulino Suárez, etcétera, etcétera. Aquí veis a Lorca, que está mirando por el microscopio de Río Ortega. El tercer elemento de Cajal y las células granulodiposas o en bastoncito de Achúcarro realmente son 2 células, la microglía o célula de Ortega y la oligodendroglía. Con esto ya queda cerrado el cuadro citológico del sistema nervioso, porque no hay más células. O sea, de 4, Río Ortega descubre 2. Células que están implicadas en todas las enfermedades que hoy en día todo el mundo conoce, las famosas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, la ELA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solamente deciros, en técnica, los méritos científicos de Río Ortega. Sus métodos de tinción básicos, que fueron definitivos para sus descubrimientos y los que posteriormente hicieron sus discípulos. En segundo lugar, en histología normal y patológica son incontables sus descubrimientos. Solamente con ellos ya hubiera pasado probablemente a la historia de la histología. En tercer lugar, en neurohistología, sus grandes descubrimientos sobre estas 2 células, 2 de 4. En oncología hace la descripción microscópica de los tumores del sistema nervioso y la nomenclatura de los tumores del sistema nervioso. Nomenclatura y clasificación que sigue vigente en el mundo, sigue vigente. Cuando ustedes hablan de gliomas o paragliomas o meningiomas o astrocitomas o oligodendrocitomas, etcétera, es su clasificación.
Ahora con algunas variaciones, evidentemente, porque ha pasado mucho tiempo, pero es la clasificación de Río Ortega. Y sobre todo, una cosa que es fundamental, la diferencia entre los que saben mucho, que son los sabios, y los maestros de verdad, o sea, los maestros, es esto, es haber creado una escuela. Y Río Ortega tiene una escuela en todo el mundo. En España, por supuesto. Bueno, aquí hay escuelas por todos lados. En España, todos estos de aquí son discípulos suyos que todos llegaron a cátedra. Solamente pongo 13 o 14 o 15, no sé cuáles son, porque son los que me cabía ahí. Él no fue catedrático nunca, se lo negaron. Pero que sepan que todos estos eran catedráticos. Bueno, estos son cartas que tengo yo por todos lados. De Europa, todos estos señores que hay por aquí y muchos más vinieron a su laboratorio de la residencia para aprender sus técnicas y sus descubrimientos. Y se consideran discípulos de Río Ortega en sus cartas y en sus textos posteriores. Estos son, pues, Lutit, Ashoff, los médicos les sonarán los nombres, Ashoff. De Estados Unidos y Canadá, bueno, pues tiene una escuela espectacular, encabezada por Penfield, uno de los grandes ilustres neurocirujanos del siglo XX, que también se formó en España. O Alpers, Bernard Alpers, que le dijo a un amigo mío, neurólogo, que ya ha muerto, que era cuando iban los españoles neurólogos a formarse a Estados Unidos, y fue donde Bernard Alpers, a Pensilvania, y cuando le vio Alpers le dijo, ¿qué hace un español que quiere estudiar neurología en Estados Unidos? Si yo, como americano, he aprendido neurología en España. Era cuando en España había ciencia pura y ciencia universal. Bueno, estas son cosas que tengo yo en mi archivo, cartas de Penfield, etcétera, y la escuela iberoamericana, que es importantísima. Aquí hay varios premios Nobel que también son discípulos suyos. Y hablo en fin, estos son discípulos suyos. Aquí está Moisés Pollack, uno de sus discípulos más queridos. Hussey, otro premio Nobel, que también estuvo trabajando con él aquí en Madrid. Fue un hombre tremendamente mediático, salía muchísimo en los periódicos. Esto es en Cuba, en Alemania. En Alemania tuvo un éxito impresionante. Hizo un viaje en el 31 a Alemania por 5 universidades y fue todo un éxito. Fue uno de los fundadores de la Casa de Salud Valdecilla en el 29 y fue el director hasta el 36 del laboratorio de histología. Este es el nombramiento de Alcalá Zamora cuando fue director del Instituto Nacional de Oncología. Esta es su obra acerca de los tumores del sistema nervioso. Esto es una carta de Cajal que al cabo de 14 años le dice a Río Ortega, tenía usted razón en todo. ¿Qué tal se llevaban Cajal y Río Ortega a partir de 1922? Muy bien. Cajal lo sabía. Lo que pasa es que Río Ortega no iba al laboratorio de Cajal, sino que quedaban a tomar café muy frecuentemente, a café del Prado o el café La Lipa. Esta es una carta de Cajal. Me adhiero a todos los homenajes que le hacían a Río Ortega. Cajal se adhería a todos los homenajes. Se dio cuenta perfectamente de la categoría de este hombre, evidentemente pronto. Más homenajes, los amigos de Río Ortega, pues en fin, aquí tenéis a Marañón, a Negrina, en fin. Homenajes, Fernando Los Ríos, Marañón, Jiménez Díaz, lo de la Fora, firmas por todos los lados, Unamuno, Menéndez Pidal, esos eran sus amigos, y sobre todo los artistas, ¿no? Juan Cristóbal, los músicos como Arbós, etcétera, sus amigos de la infancia. Y este es uno de los problemas que tuvo políticamente, porque era republicano, obviamente, como todos los intelectuales de la época. Y aquí le veis junto a Ortega, y a Marañón, y a Antonio Machado, y a Benavente, y pues en fin, pues claro, ahí empiezan los problemas, además de las antipatías que tenía Río Ortega en la academia. No quiero contaros más cosas porque aquí hay muchas más, luego ya, si queréis, os cuento más chascarrillos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y bueno, aprovechando que estoy dando las gracias y antes se me ha olvidado,
a todo el equipo de responsabilidad social que nos ha hecho la logística del evento, al Centro Buendía que nos ha hecho la difusión, al equipo de medios audiovisuales que está haciendo la retransmisión de la conferencia, a los conserjes del Palacio de Santa Cruz que han perdido sus fiestas de tarde para estar aquí y el fotógrafo que también ha participado. Bien, a continuación vamos a abordar un segundo ángulo de la vida de Pío del Río, que es su impacto en la sociedad de Valladolid. Ahora nos ha dejado ahí que era republicano y que eso tuvo unas consecuencias. Y para hacernos esta presentación he querido invitar a otro miembro de nuestra universidad, es el profesor Enrique Berzal de la Rosa. Enrique, que me lo he encontrado después, en el contexto de la Universidad de Valladolid, hemos coincidido en el Consejo Social, porque él es el secretario en este momento del Consejo Social, y bueno, pues yo por digamos, por la dirección de la innovación docente en la Universidad de Valladolid desde hace bastantes años, pues coincidimos en los premios de innovación del Consejo Social, así que ahí nos hemos conocido en ese contexto, un contexto de trabajo. Es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de nuestro campus en Segovia. Como os he dicho, secretario del Consejo Social, pero además también es director de Área de Relaciones Institucionales de la Universidad de Valladolid. Es colaborador habitual en el norte de Castilla y dirige la revista Alcores, de Historia Contemporánea. Ha publicado varios trabajos sobre historia de Valladolid y de Castilla y León en los siglos XIX y XX. Y, por último, es autor del libro de los 125 años de la historia del Colegio de Médicos de Valladolid. Tenemos hoy aquí a su presidente, al que también le agradezco tu presencia, José Luis. Muchas gracias por venir. Y este libro se ha publicado en medio de la pandemia en el año 2020. Así que muchísimas gracias, Enrique, por aceptar esta invitación y presentarnos el lado más social, político y el contacto con Valladolid de Pío del Río Ortega. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. La verdad es que yo soy el paracaidista aquí, porque soy historiador, ¿no? Sé poco de medicina, algo de periodismo sí que hago, pero bueno, de aquella manera. Pero aquí está gente que sabe y más que yo, y sobre todo Juan, con el que antes he estado compartiendo algunas de las cosas que he investigado y se las sabía todas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que voy a decir aquí? ¿Qué es lo que voy a intentar compartir con vosotros? En primer lugar, bueno, yo creo que es importante reproducir cómo la vida, la trayectoria de Pío del Río Ortega tuvo un impacto en Valladolid en ese momento. ¿Y dónde podemos observar el impacto? Sobre todo las noticias que generó en el norte de Castilla, que en ese momento, como saben, era el diario, el periódico por excelencia, aunque había 3 periódicos: Diario Regional, Norte de Castilla y a partir de 31 Libertad. El Norte de Castilla era el gran diario, el diario Albista de Valladolid. Entonces, ¿cómo voy a estructurar mi charla? Veremos cuál es el Valladolid en el que se desenvuelve o en el que impacta la trayectoria de Río Ortega. En segundo lugar, veremos los homenajes que le hace Valladolid a Pío del Río Ortega. En tercer lugar, veremos el impacto que ha dejado también abocetado Juan de la ideología política y del compromiso político de Pío del Río Ortega. Y después también veremos las peticiones de cátedra y, para acabar, el silencio, yo creo que el atronador silencio de la guerra y la inmediata posguerra hasta su recuperación brevemente, y será todo muy fotográfico en los años 80. Bueno, el Valladolid, que ahí tienen una imagen de la Plaza Mayor, que nos encontramos en este momento, en la época de Pío del Río Ortega, es un Valladolid que crece en número de habitantes, evidentemente. Fijaos, pues pasa de 286.000 habitantes en 1900 a 312.000. Evidentemente la capital eran unos 90.000, era la provincia. El entorno era evidentemente mucho más grande, era una ciudad que todavía en la cual el peso del sector primario era importante, pero empezaba a ser muy relevante a la industria. Era también una ciudad de servicios, los talleres de Renfe eran muy relevantes, había una población obrera muy importante, y había unos saldos migratorios también muy importantes, sobre todo en los años 20, de mucha gente del campo que ya venía a la ciudad en busca de lo que se denominaba entonces las oportunidades. Es una ciudad, perdón, paso para atrás, es una ciudad, en esa imagen
esta imagen de aquí, es una ciudad que también experimenta el golpe de las epidemias. Lo digo porque estamos en plena pandemia, pero ahí en ese momento hubo dos epidemias potentes en Valladolid, la de 1911, que era de la viruela, y sobre todo la gripe, la famosa gripe o mal llamada gripe española. Yo solo doy este dato: en el año 1918, solo en el año 1918 dejó 327 muertos en la ciudad, en la capital, y más de 3.000 en la provincia. El impacto demográfico fue bastante relevante. Estas dos fotografías también son bastante significativas de aquel Valladolid. Por un lado la Plaza Mayor, por otro lado pues la zona de los ferroviarios, ¿no? Al lado está el barrio de San Andrés, está el Portillo de la Merced y demás, porque el centro capitalino evidentemente seguía siendo el lugar reservado para el área residencial y profesional de la aristocracia, y la periferia, sobre todo los barrios del sureste, zona de gran crecimiento por la atracción de inmigrantes, pues habían crecido mucho. Los barrios de la Pilarica, de Pajarillos, de la Maruquesa, de Delicias, de San Isidro, donde la población obrera, sobre todo la población obrera, muchos que venían del campo a trabajar en los talleres, pues sufrían no solo una escasez de salario, una crisis de subsistencias muy potentes después de la Primera Guerra Mundial, sino sobre todo una carencia de vivienda. A veces vivían en auténticas casas insalubres. Desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista también de ese entorno en el que se movía Pío del Río Ortega, es una ciudad, Valladolid, en la que, al igual que en el entorno nacional, se nota que las tasas de analfabetismo son bastante altas. Es verdad que en Valladolid, la media de Valladolid no es tan elevada como en España. Para que se hagan una idea, en España pues las tasas de analfabetismo en torno al año 1910 eran del 58-59%, en Valladolid se rondaban en torno al 45%, en 1930 en España eran en torno del 40 y pico por ciento, y en Valladolid dan datos del 35% aproximadamente. Pues evidentemente núcleos culturales importantes, el Instituto de Segunda Enseñanza, el Instituto Zorrilla, que se empezó a construir en el año 1903, acabó en el año 1907. La universidad, la sección de letras, que había en ese momento había la sección de letras, la Facultad de Derecho, Ciencias y Medicina. Se crea la sección de Historia, por cierto, en esta época, y se incrementa el terreno para Medicina en el Prado de la Magdalena. También se crea la Escuela de Comercio. Y otro importante foco cultural que pongo ahí es el museo. Porque estamos aquí también y porque era importante. El museo, ¿dónde estaba? El Museo Nacional de Escultura, ¿dónde estaba? En Santa Cruz. ¿Quién lo dirigía? Cosío. ¿Por qué digo esto? Porque Cosío y Pío del Río Ortega también eran muy amigos, como veremos. Los centros culturales de sociabilidad en el Valladolid de la época de Pío del Río Ortega, ¿cuál eran? Pues sobre todo el Ateneo, que estaba en la calle Mendizábal, como sabrán muchos, pero también el Círculo de Recreo, el Círculo Mercantil, el Casino Republicano, algunas zonas, bueno, los cafés. Evidentemente en esa época ha señalado Juan que Pío del Río Ortega era un gran amigo de los cafés y de las tertulias, también aquí, en toda la zona de la calle Santiago de la Plaza Mayor. Los cafés eran un centro de sociabilidad, siempre lo han sido, evidentemente. E incluso la Sociedad del Teatro Calderón. Era una sociedad de tertulia muy importante con personajes relevantes de la vida política y periodística de Valladolid. Y para acabar esta introducción, y también lo ha señalado Juan, políticamente Valladolid no se puede entender en esta época de Pío del Río Ortega, en el primer tercio del siglo XX, sin una figura política relevante, muy relevante. Don Santiago Alba Bonifaz era el dueño de todo, de los tranvías, de la Electra, del norte de Castilla, y sobre todo el hombre que manejaba la vida política local. Después de Gamazo, con el principio del siglo XX, los albistas dominan la escena local. Y digo esto porque Pío del Río Ortega, quizás sin quererlo, va a compartir pues un compromiso político similar al de Santiago Alba, porque Santiago Alba se va a caer del caballo de la monarquía, entre comillas, y se va a inclinar por el Partido Radical de Lerroux, que será el partido también con el que se identifique Pío del Río Ortega. Bueno, esta es la introducción de Valladolid. ¿Cuándo aparece? Y ahí vamos a ver el impacto ahora mismo de Pío del Río Ortega en la prensa vallisoletana, que creo que es un buen indicio de su impacto en la sociedad. ¿Cuándo aparece por primera vez una primera noticia relevante de don Pío? Pues en el año 1919, cuando gana el premio Achucarro, que estaba dotado con 1.000 pesetas, se convocaba cada 2 años. Es curioso, era un hombre reconocido, pero bueno, tengo mis dudas porque en la noticia aparece mal citado su nombre. Pone Pío del Río Alonso, antiguo alumno de esta universidad y estimadísimo en nuestra capital. ¿Qué es lo que dice? Que está realizando, que se ha consagrado con el premio porque está realizando una labor admirable, hace años, que le ha colocado en plena juventud en primera línea entre los histólogos españoles como discípulo predilecto del insigne Santiago Ramón y Cajal. Es lo que dice el norte de Castilla.
¿cuándo se da el salto? Lo hablábamos Juan y yo, ¿cuándo se da el salto para que aparezca Pío del Río Ortega de una manera más profusa en Valladolid, en la prensa, en los años 20? En los años 20. Sobre todo a partir del viaje que hace en enero de 1925 el Portillano a Argentina y Uruguay, donde alcanza amplia resonancia. Él aparece en la prensa nacional, en los artículos en El Sol, en otros rotativos y en Valladolid también. Fijaos, primero, el norte de Castilla lo que hace es reproducir un artículo de Antonio Zozaya en La Libertad que se llama Vallisoletanos que triunfan. Y en él dice que si hay una ciudad donde se le tiene que hacer un homenaje a Pío del Río Ortega, esa es Valladolid. Y así se hace. En octubre de 1925, el Ateneo de Valladolid organiza el homenaje a don Pío. ¿Quién es el líder en ese momento? ¿Quién preside el Ateneo y quién organiza el homenaje? Le sonará Andrés Torre Ruiz. Era catedrático de Lógica, en ese momento era decano de Filosofía y Letras, posteriormente será rector. En ese homenaje hablan pues, personas muy queridas en ese momento para don Pío: Camilo Barcia, catedrático de Derecho, que le conoció en Berlín junto a Luis Jiménez de Asúa; Misael Bañuelos, que decir de don Misael, que le conoció, él dijo, en el laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios, y que en esa cena, cuando se levanta, dice: es una anomalía que don Pío no se dedique a la enseñanza. Leopoldo López García, su gran maestro, que destaca en su intervención el amor que tiene don Pío a la patria y a la ciencia y no al dinero, dice, y el propio don Pío, que dice, él dice lo siguiente, que dedica, primero agradece la cena y en segundo lugar dedica sus éxitos, sus primeros éxitos, a Portillo, su Portillo natal. Dice: la villa fortaleza que mira al sol y escruta el horizonte. A Valladolid, dice: ciudad amable y acogedora. A la Universidad de Rancio Abolengo, que a través de la ciencia y de las letras ha dado lugar a fecundos sembradores y patriotas que pueden reconquistar espiritualmente Hispanoamérica. Por la noche se le hizo un agasajo en el Hotel Moderno, etcétera, etcétera. Ese es el primer gran homenaje. El segundo gran homenaje se celebra, y aquí tienen la fotografía, en el año 1931, porque él ha viajado en el año 30 a México, en agosto, en Alemania en el año 1931, donde destaca, por cierto, la prensa, que es un honor para España que Pío del Río Ortega haya estado en Alemania, y dice textualmente: es la primera vez que un profesor español es requerido por las doctas corporaciones de Alemania, pueblo dotado de una cultura autóctona y notablemente celoso de la ciencia oficial. Pío del Río Ortega vino antes, vino la Semana Santa de 1931, antes del homenaje. La fotografía la tienen ahí, con unos amigos, entre ellos Victorio Macho, doctores alemanes, el pintor Aurelio García Lesmes. Visitaron el Museo de Escultura, liderado por Francisco de Cosillo, y posteriormente se le organizó en el Hotel Inglaterra, estamos en abril, una cena homenaje donde intervinieron el doctor Suárez, profesor auxiliar de histología, en ese momento también el oculista Emilio Díaz Caneja, que dirigía la Casa de Salud de Valdecilla, como saben, el último alcalde de la monarquía en Valladolid, Federico Santander, Ruiz Jiménez, y en esta cena Pío del Río Ortega lanza un mensaje a los jóvenes. ¿Qué les dice a los jóvenes? Y lo recoge en Norte de Castilla. Primero, que no tienen que creer en superhombres, sino en mentes organizadas, que es esencial arder en ideales, abandonar impulsos egoístas y proceder con altruismo y abnegación, perseverar en las empresas sin desmayos. Hay que aspirar, dice, a sobrevivir en obras perdurables. Lo esencial es ser buenos administradores del caudal de inteligencia, no malgastarlo en empresas ruinosas. Él se considera un hombre vulgar, pero tiene la voluntad, la inquietud de hacer cosas perdurables, el deseo de no morir de una vez para siempre. Es lo que dice en esta cena. Y de los homenajes pasamos a las peticiones de cátedra, porque también el norte de Castilla va a ser el lugar donde escriban importantes científicos y académicos del momento pidiendo una cátedra para don Pío del Río Ortega. La primera vez que aparece esta petición es en febrero de 1927 y es Andrés Torre Ruiz, del que hemos hablado anteriormente, que secunda la iniciativa de Ángel López Pérez, el hijo, ¿no?, de Leopoldo López García, que en ese momento era jefe del Hospital Civil de Bilbao, proponiendo que Pío del Río Ortega sea el sucesor de Cajal en la cátedra de Histología de la Universidad de Madrid, la Universidad Central. Posteriormente, en el año 1931, estas peticiones de cátedra abundan. A partir de agosto, de sus viajes después de México y Alemania,
José Antonio González Santelices, el 4 de agosto, impulsa la iniciativa de que se le otorgue a Pío del Río Ortega una cátedra porque se ha hecho eso con Gregorio Marañón, al que se le ha hecho catedrático de endocrinología para incorporarle a la universidad pública. A esa petición se une el día 7 de agosto la Junta de la Facultad de Medicina, Valladolid, por iniciativa del profesor Vidal Jordana, posteriormente Emilio Díaz Caneja, que escribe, uno de los artículos tienen ahí, evidentemente el rector Andrés Torres Ruiz, la Federación Universitaria Escolar, la Diputación Provincial, etcétera, etcétera, piden esa cátedra. No se la dieron, tú Juan lo conoces mejor, pues sus enemigos lo que decían es que cómo se le va a dar una cátedra a una persona sin oposición. Eso sería acabar con la igualdad de oportunidades, etcétera, 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 y que por muy excelente que fuese no se podría dar una cátedra. Bueno, a Marañón se la habían dado. La política, esa fotografía que tienen ahí, es el mitin que dio aquí Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Radical, en Valladolid, en agosto de 1931. Entonces Lerroux era ministro de Estado. Es la Plaza de Toros. Y en ese mitin interviene Pío del Río Ortega. Ya ha dicho Juan, era un hombre comprometido políticamente, un hombre de ideas liberales, demócratas, republicano. Y en ese mitin él interviene diciendo que es inexperto en las lides políticas y que su labor para defender la República, en la que cree, es, sinceramente, trabajar calladamente. Se adhiere a la figura de Lerroux y él defiende lo que significa el Partido Republicano Radical porque comparte con él estos principios. En primer lugar, la libertad, la defensa de la libertad. En segundo lugar, el respeto al adversario político, en todo momento. En tercer lugar, laborar y trabajar por una enseñanza gratuita en todos sus grados y que todos, ricos y pobres, puedan acceder a las universidades. En cuarto lugar, la incompatibilidad de cargos. Él dice, un hombre, una función, y que ese hombre esté completamente preparado para desempeñarla. De hecho, él dice que el organismo español, la sociedad española, tiene que ser como un organismo estructurado. Cada hombre, dice, ha de ser una célula activa, la metáfora siempre de laboratorio, que posea la máxima energía y suministre el máximo rendimiento. Si un hombre tiene varias funciones, se dedicará mal a todas. De hecho, en el norte de Castilla tuvo mucho impacto y a nivel nacional tuvo mucho impacto un artículo que publicó el 1 de noviembre de 1931 a favor de la reforma de la enseñanza universitaria. ¿Y por qué tuvo mucho impacto y por qué, en cierto modo, le perjudicó? Porque en este artículo él partía de un diagnóstico. El diagnóstico era muy negativo. Dice, mientras hallamos la fórmula original, nuestras universidades paren legiones de médicos, abogados y farmacéuticos que después de haberse prestado varios años a toda clase de experiencias docentes, egresan con una mala formación científica y una mediocre educación social. Por lo tanto, hay que poner remedio. ¿Y cuáles son los remedios? Los sintetizo que él pone. Pues los remedios que él pone es, primero, que se avance a una universidad autónoma, que no esté sujeta a la voluntad de los ministros, del ministro de turno. En segundo lugar, una universidad con autonomía para implantar sus métodos docentes, en la cual el ministerio solo se encargaría de la reglamentación general y las facultades, por tanto, tuviesen plena soberanía. En tercer lugar, una mayor y mejor dotación económica para acabar con los miserables sueldos de los catedráticos de ese momento. Es más, él decía que el ejemplo de Alemania era el que había que seguir. Elección de los mejores profesores y organización excelsa de las labores docentes. Es decir, aquellos profesores que no valgan, fuera de la universidad. Los estudiantes, ¿qué decía de los estudiantes? Pues que los aspirantes al aprobado fácil no debían entrar en la universidad. Solo entrarían los aptos a trabajar. Por lo tanto, quedaban fuera de la universidad los vagos empedernidos. Eso sí, había que posibilitar becas para que todos los estudiantes sin recursos pudieran entrar. Y por último, los doctorados tenían que ser también útiles, tenían que servir para especializarse. Y una frase muy impactante. Si queremos reformar la universidad, ¿por qué queremos ser originales si ya tenemos otros ejemplos? Por ejemplo, Alemania, para fijarnos en ello. De hecho, tengo entendido que se le ofreció el Ministerio de Instrucción Pública, Alejandro Lerroux, le ofreció el Ministerio de Instrucción Pública, él dijo que no, e incluso pues se le invitó también a ingresar en la Unión Republicana,
que también ser vicepresidente, creo que de Unión Republicana, y él dijo que no. Exacto, con Diego Martín Barrio, sí señor. Bueno, ya que voy acabando, Alfredo. Y de ahí el silencio. Paso rápidamente, ya saben, bueno, en el año 37-38 él está una temporada en París, se traslada a la Universidad de Oxford, es nombrado miembro del Trinity College, doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Ya entonces la guerra civil en España pues había propiciado la persecución por parte del bando rebelde a todos aquellos considerados enemigos de la patria, y don Pío entraba dentro de ello. Hay quejas explícitas de universidades españolas, de miembros de universidades españolas, yo no sé si de la Universidad de Valladolid, y de la Casa, sí, de las dos, por haber nombrado a don Pío doctor honoris causa por Oxford. Bueno, lo que es interesante es el silencio. Después de lo que el norte de Castilla había, podríamos decir, escrito a favor de él, de repente, en mayo de 1945, cuando él está muy enfermo, lo ventila con un breve, a ver, esto que tienen aquí. Él dice, aquí dice un breve, muy brevísimo, diciendo que don Pío del Río Ortega está enfermo en Buenos Aires y no puede ser repatriado a España. Es más, la noticia de la muerte, el 6 de junio de 1945, que la tienen aquí, es igualmente breve, brevísima, y solo dice, o solo destaca, que don Pío del Río Ortega ha muerto en el seno de la Iglesia Católica y con la bendición papal. Es más, dentro de la retórica franquista, en esa noticia se dice, a pesar de ello, algunas agrupaciones de exiliados rojos han utilizado el fallecimiento para hacer campaña política y a este efecto han publicado en el diario La Prensa esquelas sin cruz de redacción laica. Para ir acabando, sí que es verdad que el norte de Castilla se hace eco de la cesión del castillo de Portillo como última voluntad, una de las últimas voluntades de Río Ortega a la Universidad de Valladolid, que se hace efectiva en octubre de 1946, y el rector es Cayetano Mergelina, aquí estamos en este aula, con la condición de que todos los años vayan estudiantes a visitar el castillo de Portillo. Si no, si algún año no fuesen estudiantes, se volvería al ayuntamiento. De hecho, en los años 50, cuando el castillo está muy deteriorado, hay un proyecto de Basas, del catedrático Basas, de convertir el castillo de Portillo en una residencia de pintores, en homenaje a Pío del Río Ortega, que eso no se llega a conseguir. Y avanzamos, y la figura de Río Ortega se va, evidentemente, recuperando en la sociedad vallisoletana. He recogido que en la apertura de curso de la UBA de 50-51 el profesor Rafael Vara López ya dice, catedrático de cirugía, dice que es hora de que la Universidad de Valladolid le haga homenaje, y hombre, los homenajes ya empiezan de una manera más potente en la época democrática. Como saben, en el año 84 se le pone un nuevo nombre a lo que entonces era la residencia sanitaria Onésimo Redondo, Río Ortega, y hoy es el nuevo hospital, y evidentemente el gran momento que muchos esperaban tiene lugar el 13 de octubre de 1986, con estas fotografías que les voy a poner para acabar, que es cuando regresa a Valladolid para ser enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres. Se le hace, esta es la noticia del norte de Castilla, se le hace un homenaje previamente en el Palacio de Santa Cruz. Creo que estaba de rector Fernando Tejerina, y viene incluso el ministro de Justicia, que es el que, en cierto modo, también organiza todo esto, Fernando Ledesma, y se organiza, pues, con esta fotografía, este reconocimiento a don Pío del Río Ortega el 13 de octubre de 1986. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique, por este repaso de la figura de don Pío del Río en su vertiente más social, más reivindicativa, más política, y lo que ha dejado de legado en esta ciudad, en nuestra ciudad. Y vamos al tercer ángulo. El tercer ángulo, que es la tercera persona con la que me encuentro. De hecho, la he conocido físicamente hoy, aunque nos conocíamos, como se dice, virtualmente desde hace ya unos años. Es Elena Lázaro, y bueno, pues este es el libro que ha propiciado que hoy estemos hoy aquí, que se publicó el año pasado y que se titula Un científico en el armario. Elena es periodista,
y es experta en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo. Está dedicada a la comunicación científica desde el año 97, en el que se licenció en periodismo en la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su labor en diferentes medios de comunicación y sobre todo en la Universidad de Córdoba, en la que sigue en este momento. Fue la promotora de la creación de la Unidad de Cultura Científica en esta universidad en 2012, desde la que ha promovido el diseño de la estrategia de divulgación y comunicación científica de la institución. Actualmente es coordinadora técnica de esta Unidad de Cultura Científica, es secretaria de la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, es miembro también de la Comisión Permanente de la Red Divulga de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y es presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Como investigadora, Elena Lázaro tiene un máster en Estudios Históricos Avanzados, acaba de iniciar su carrera científica en el ámbito de la historia contemporánea, donde ha abordado un primer trabajo relacionado con la historia de la investigación científica y, en concreto, con el desmantelamiento de la Escuela Histológica Española. Y ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con la salud reproductiva y la sexualidad femenina en el siglo XIX. Elena Lázaro es autora del libro que os acabo de enseñar, Un científico en el armario, que es Pío del Río Ortega y la historia de la ciencia española, y que se ha editado por Next Door Publisher. Muchísimas gracias, Elena, por cruzarte en mi vida y por aceptar tu presencia hoy aquí en este homenaje orgulloso a Pío. Cuando quieras. Bueno, aquí tenemos. Buenas tardes a todas las personas que habéis decidido acompañarnos esta tarde. Lo primero que tengo que dar las gracias es a la Universidad de Valladolid por la invitación, por dejarme estar aquí. Voy a soltar esto que veo que me puedo formar en un momento. Alfredo, por supuesto, por promover esta sesión y este homenaje que nos permite sentirnos orgullosos de Pío del Río Ortega. Ha dicho Enrique cuando ha empezado que él era un paracaidista. Pues imaginen, como me ha dicho una compañera de esta universidad, que esta tarde me presentaba, lo ha dicho muy cariñosamente, me ha dicho: ¡ay, tú eres la cordobesa que ha escrito un libro sobre Pío del Río Ortega! Pues sí, soy yo. Y además soy periodista. Solamente aprendo ahora a ser historiadora, mira, yo lo que quiero, y voy a intentar ceñirme un poquito al tiempo y sobre todo ir rápido, porque creo que lo más interesante puede ser a lo mejor la conversación y demás. Está todo contado esta tarde. Evidentemente, Juan del Río es que lo cuenta porque conoce, es la persona que mejor conoce el valor de Pío del Río Ortega, su obra científica, por supuesto. Y bueno, y Enrique nos lo ha contextualizado social y políticamente, que creo que es también muy interesante. Lo que yo quiero esta tarde, en estos minutos que tengo para introducir el tema, es que demos mucho valor a lo que está pasando esta tarde aquí en Valladolid y lo que está pasando en las redes por las personas que nos siguen, por todos esos otros intrusos que no son de Valladolid, pero que deben de sentirse igualmente orgullosos de Pío del Río Ortega. Miren, yo escribí este libro porque descubrí, haciendo un trabajo de investigación, efectivamente, sobre el desmantelamiento de la Escuela Histológica Española durante el franquismo, quise conocer qué había pasado, ¿no? Qué pasó después de la Edad de Plata de la ciencia española, por qué, si íbamos a la vanguardia, de pronto desaparece. Hice una investigación sobre ese desmantelamiento y lo hice a través de una serie de personajes, de investigadores científicos de aquella escuela histológica. Subrayo escuela histológica y no escuela Cajal, y si queréis luego debatimos sobre eso, pero es la Escuela Histológica Española. De aquellos personajes que yo investigué y conocí, cuando defendí el resultado de aquella investigación, a mí el tribunal me decía: ¿qué te ha pasado con Pío del Río Ortega? Me había enamorado absolutamente. O sea, me sorprendió, me dejó de piedra no conocer a Pío del Río Ortega, porque yo hago comunicación científica y periodismo científico desde el año 97
Y yo no conocía a Pío del Río Ortega. ¿Y cómo era posible? Eso la verdad es que me dejó sorprendida. El libro recupera parte de esa investigación, pero se centra en la figura de Pío del Río Ortega y lo contextualiza social, científica, por supuesto, científicamente, social, políticamente, pero humanamente. ¿Y por qué? Porque, y vuelvo a insistir, yo me dedico a la comunicación científica, me paso el día, me gano el sueldo contándole a la gente el trabajo que hacen las personas que investigan en mi universidad, como hace aquí la Unidad de Cultura Científica de vuestra universidad, cuenta el trabajo que hacen los investigadores científicos de su universidad. Y contar lo que hacen los investigadores científicos es contar lo que hacen personas, y no dioses, y a las personas y a los referentes hay que conocerlos. Entonces, cuando yo hice esta investigación, insisto, no me voy a hablar ahora de la parte que está en el libro, que tiene que ver en parte con lo que ha contado esta tarde Juan y con lo que ha contextualizado Enrique, pues me voy a centrar en esa parte, en la humana. Yo quería conocer a Pío del Río Ortega, porque cómo era aquel hombre, ¿no? Cómo era, y Juan ha dado unos trazos, evidentemente, y él lo conoce mejor porque tiene la historia cercana, pero yo quería llegar a eso y conocerlo, y tuve la suerte de cruzarme con el archivo que generosamente la familia del Río había digitalizado y estaba disponible en la web, y encontré en las cartas de esos científicos, de esa red de científicos que escribían a Pío del Río Ortega, y en esas cartas había ya una humanidad, porque no eran cartas tan formales, eran unas cartas sinceras que hablaban de amistad. Esta carta creo que antes las proyectaba Juan, ¿no? de Penfield. Otra más, en esas cartas que se agradece, que le dicen que están deseando verse, hay mucha humanidad, ¿vale? Esta de Lewis Stevenson, igualmente agradeciéndole los 3 meses que ha pasado en el laboratorio con él, porque es que había tortas en Europa por ir a Madrid y estar en el laboratorio con Pío del Río Ortega, porque eso era estar a la vanguardia y aprender del mejor. Efectivamente, esto lo ha contado perfectamente Juan. A mí me llamó la atención cuando supe que se utilizaba el verbo orteguear. Orteguear era un verbo que utilizaban los investigadores cuando utilizaban la técnica de tinción que ha estado explicando Juan para poner los tejidos debajo del laboratorio óptico. Bueno, pues estas cartas, una cosa importante, no son solo las cartas de los investigadores, hay cartas de las mujeres de estos investigadores, donde ellas agradecen ese acogimiento. Entonces me está hablando de una persona realmente generosa, humilde, cuando yo lo que conocía de la escuela histológica, antes de acercarme, era ese Dios, ¿no?, que era Cajal. Bueno, pues aquí. Y luego el maestro y yo, y encuentra sus escritos, y encuentra a una persona humilde, generosa, sensible. Es que esos trazos que ha dado al principio Juan a mí me han parecido maravillosos, realmente me emociona descubrirlo. Bueno, pues ese lado humano que se enfrenta a esa imagen, ¿no?, del dios Cajal. Esto no pretende ser en absoluto algo que tenga que ver de enfrentamiento de figuras. No hablo del enfrentamiento de figuras de, joder, tú que eres de Cajal o de Pío. No se trata de esto, en absoluto. Se trata de que Cajal representaba un modelo muy concreto de científico. Este homenaje a Cajal es del año 23, si no me equivoco, es el monumento en el Retiro, él mismo lo rechazó. O sea, el propio Cajal esto le parecía horrible. Yo no sé si os gusta. ¿Vale? Bueno, aquello en el 23 gustaba y les parecía, ¿no? Pero, madre mía de mi vida. Entonces, frente a esa figura, ¿no?, ese dios que fue Cajal, que efectivamente su mitificación comienza en vida, pero se construye, y de eso hablo, me detengo más en la construcción del mito de Cajal, que realmente desnaturaliza absolutamente a la figura, porque durante los años del franquismo se endiosa a una persona, él era masón, como prácticamente todo, y frente a él un hombre tan de a pie, tan humilde, con este homenaje, ¿no?, al lado del museo, que realmente te acerca a la persona. Bueno,
pero mi libro tiene el título que tiene. Se llama Un científico en el armario. ¿Y por qué me centré en eso? Porque cuando intento retratar esa vida, intento encontrarlo en esas mismas cartas, yo veo los saludos que siempre se dan los científicos, el protocolo de la época, pues tú te despides y mandas tus mejores deseos, ¿no?, a la familia y demás. Y empiezo a encontrar esas referencias, ¿no?, los mejores deseos para su padre, your father, your sister, and señor Gómez. Y el señor Gómez, y el señor Gómez, que aparece mencionado. Y encuentro en el epistolario, insisto que la familia tan generosamente había compartido y digitalizado, encuentro esas cartas ya firmadas por Nicolás Gómez del Moral, que son cartas dirigidas a las hermanas de Pío del Río Ortega, donde Nicolás le va dando cuenta de detalles cotidianos de su vida en común. Eso es una carta, la primera es desde Buenos Aires en el 44, esto es una postal de unas vacaciones en 1929 que estuvieron en Blanes, y esta es la foto de Pío del Río Ortega a vuestra derecha y Nicolás Gómez del Moral. De Nicolás Gómez del Moral yo encontré esas referencias en las cartas, esas cartas de Nicolás, y encontré una referencia en unas memorias, en un escrito de Severo Ochoa que habla de él como el amigo íntimo de Pío del Río Ortega. Pío del Río Ortega y Nicolás Gómez del Moral compartieron una vida juntos. De su intimidad no la sabemos, pero hay una evidencia de una vida en común. Esta foto a mí me llegó, hasta ahí os he hablado de él como referente. ¿Por qué creo que es un referente humano? Por ese modelo de masculinidad, por ese modelo de personaje público humilde frente a otro tipo de personalidades, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué creo y por qué el libro, en parte, el libro contextualiza, insisto, a la persona de Pío del Río Ortega, social y políticamente, pero pone el foco en su homosexualidad? ¿Y por qué creo que es importante? Y si queréis sobre esto podemos discutir luego en la mesa. Estamos celebrando la Semana del Orgullo, el Día del Orgullo, y este acto se llama Orgulloso, y hay muchos motivos para estar orgullosos de Pío del Río Ortega, pero es que hay muchos motivos también para estar orgullosos de que se le haya convertido en uno de los referentes de la ciencia LGTBI. Y así lo creo y lo podemos defender. Esta foto a mí me la hizo llegar un sobrino nieto de Nicolás Gómez del Moral, Juan Carlos. Para mí Nicolás Gómez del Moral, lo contaba ayer en Bilbao, fue una sombra, porque si Pío del Río Ortega es un personaje público, evidentemente, pero de Nicolás Gómez del Moral no hay restos, fuentes donde ir documentándole, están sus cartas y demás. Y cuando se publica este libro, yo tenía esa cosa, ¿no?, de tener una historia que no estaba completa en esta parte, ¿no? Este libro, no esperen en él, no sé quiénes lo habéis leído o no, no esperen en él una biografía, en absoluto, ¿vale? Esto no es una biografía de Pío del Río Ortega, es una obra de una periodista y es un acercamiento a su figura con un foco muy, muy concreto. Pero Nicolás Gómez del Moral a mí se me había quedado en esa sombra, ¿no?, en esa referencia y demás. Yo le imaginaba de una manera, pero cuando el libro se publica y tiene difusión y empieza en prensa, se da a conocer, Juan Carlos, el sobrino nieto de Nicolás Gómez del Moral, contactó conmigo y me dijo, pues soy su sobrino nieto y pues me ha llamado mucho la atención que hablas en el libro de Argentina y demás. Juan Carlos nació en Argentina porque cuando Pío del Río Ortega muere, Nicolás se queda en Buenos Aires y su hermana Amparo viaja desde Madrid, o sea, deja España y se exilia con él en Buenos Aires, y allí crea su familia y nace Juan Carlos, el sobrino nieto que contactó conmigo.
Yo soy especialmente llorona. Y yo lloré cuando vi esa foto. Me emocionó, sinceramente, me pareció muy interesante. ¿Por qué creo que Pío del Río Ortega no debe ser solamente un referente humano para todos, para vosotros que sois de Valladolid, por supuesto, pero para las intrusas como yo? ¿Por qué creo que tiene que ser un referente de la diversidad y tenemos que estar orgullosos? Porque en el mundo pasan cosas como esta. Cosas como que los menores, el alumnado que se identifica dentro de una minoría sexual, tiene menor porcentaje de posibilidad de superar asignaturas STEM, porque no encaja en el estereotipo, porque hemos dicho al mundo que la ciencia la hacen hombres blancos, occidentales y heterosexuales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el estereotipo, y en ese estereotipo encajan mal otras minorías, incluso algunas mayorías, como las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos esos referentes y ha hecho falta muchos años y muchos programas para hacer visibles a las mujeres en ciencia, es algo en lo que trabajamos las personas que hacemos comunicación institucional de la ciencia. Pues imaginen a las minorías afectivo-sexuales. Pues para una persona que está en un instituto, que está aprendiendo y se identifica como tal, si no tiene referentes, puede sentir el rechazo, el clima. Es que Alfredo lo ha introducido muy bien al principio, ¿no? O sea, ese clima de rechazo, el sentirte diferente. Bueno, pues en todo esto trabaja, y les invito a descubrir, quien no la conozca, que es posible que muchas personas en la sala la conozcáis, la asociación Prisma, que trabaja en todos estos temas. Tiene una magnífica sección de recursos y demás, donde pueden encontrar amplia bibliografía sobre todos estos temas que hablan de las dificultades que sufren personas LGTBIQ dentro de la investigación, de la investigación científica. Y no les voy a descubrir nada nuevo si ya saben que lo tienen cerca y que Alfredo ha sido víctima, por ejemplo, de un acoso de este tipo, ¿no? Bueno, pues les invito a descubrirla. Ahí tienen el artículo que publicó el Diario Público y que hizo que Juan Carlos conociera el libro y por el que me localizó. Y sí, la prensa, efectivamente, gracias a Nextdoor, porque el mérito, voy a hacer aquí un inciso, el mérito no es mío. Yo podía haber escrito la historia de Pío del Río Ortega, mi historia de Pío del Río Ortega, que es esa, y haberse quedado en un cajón. El mérito es de una editorial que conoce el proyecto, que yo se lo presento y que dice, sí, queremos publicarla porque creemos que es importante que se conozca esta figura. Entonces, el mérito no es de quien lo escribe, de verdad. Hágame caso, el mérito lo tienen los editores que se aventuran y, sobre todo, con autoras como yo, la intrusa. Bueno, pues esa difusión, el hecho de publicar este libro, ha hecho que Pío del Río Ortega, además, se conozca como un referente LGTBIQ. Bueno, pues es esto. Y esto me da para enlazar, porque este fue otro artículo, esto lo publicó Babelia el año pasado, lo firma Antonio Calvo, un periodista científico muy, muy conocido. Él hizo una crítica del libro de Nextdoor, un científico en el armario, y hablaba del doble armario, porque Pío del Río Ortega no vivió dentro del armario. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque hay un tema, yo he leído por ahí, ¿no? Pues hay algún titular, y no lo he puesto aquí porque además no me gusta. El científico republicano al que le negaron, o sea, el científico al que le negaron el Nobel por ser republicano y gay. No, en absoluto. Que no ganase el premio Nobel tenía a lo mejor más que ver con la influencia política, diplomática que pudiera tener España, por la propia competencia científica del momento. Pero, de hecho, cuando él es candidato, es el 29 y el 37, que estoy hablando de memoria. Quiero decir, en el 37 la guerra acababa de empezar, el posicionamiento político estaba ahí, pero de verdad que a los europeos les estaba importando, como luego quedó ampliamente demostrado, nuestra guerra poco.
a lo que voy es que Pío del Río Ortega les decía que vivió fuera del armario. No vivió el fuera del armario que entendemos en el año 2021, pero él vivió su relación con cierta naturalidad. Y voy a pararme, lo hice ayer en Bilbao y me paro también. Cierta naturalidad significa que si tú eras gay en los años 20, la ciencia oficial, la medicina oficial, representada por personas tan relevantes para el conocimiento como Gregorio Marañón, decían que eras un enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tú vivías tu vida, porque la vivías, y te relacionabas, pero ibas con esto. Y luego hay otro tema importante. Pío del Río Ortega podía vivir esta vida porque era un científico de reconocido prestigio y demás, viviendo en un Madrid cosmopolita. Ahora, ayer ponía como ejemplo, imaginen un jornalero de la Andalucía rural del primer tercio del siglo XX, cómo viviría su homosexualidad. Y no les voy a hablar de las lesbianas, que nos podríamos detener bastante, aunque las mujeres lo han tenido más fácil. Les invito a investigar un poco sobre esto de las amistades románticas. A las mujeres se nos ha permitido siempre relacionarnos más con las amigas que a los hombres con sus amigos. Bueno, pues Pío del Río Ortega, que fue un hombre con toda esa proyección pública que se ha visto. O sea, las referencias a Pío del Río Ortega efectivamente hasta el año 39, 40, son brutales. Entras en la hemeroteca y recompones su vida, porque la prensa hablaba todo el tiempo de él. Era un hombre público, relevante, que todo el mundo respetaba, que venían de toda Europa. Bueno, pues nosotros desaparece. Le metemos en el armario doblemente, que es de lo que habla esta crítica, que les invito a buscarla, que está muy bien escrita y muy bien contado, ¿no? Y de pronto lo metemos en el armario, ya no hablamos de esto. He visto a alguien que quiere hacer la foto. Tírale, hazle la foto, si quiere. De pronto ya no hablamos de esto, pero es que no hablamos de Pío del Río Ortega, hasta, bueno, efectivamente, cuando llega la democracia. Pero eso pasa en los años 80. Y luego volvemos un poquito a olvidarle, y estoy hablando de la proyección pública, de la comunicación pública y demás. No podemos nunca perder referentes como este. ¿Por qué? Porque es nuestra referencia directa. En España hubo una quiebra de 40 años, pero en España había una democracia y teníamos unos referentes democráticos, que es bueno que recuperemos. Y él era un demócrata. Y en el año 36 era un patriota, porque patriota era defender a tu gobierno, a tu legítimo gobierno. Y el patriota, los patriotas, eran Pío del Río Ortega, Antonio Machado, Jacinto Benavente. Las patriotas, y no están en la prensa, eran muchas de las mujeres que también salieron de aquí. Carmen de Burgos. Doña Emilia se nos murió antes, pero era otra patriota. Ella era carlista, ¿eh? No era, doña Emilia era carlista, no era republicana. Aquí tenéis sus adhesiones, por supuesto, a todos los manifiestos que se hicieron de apoyo al legítimo gobierno democrático del país. Adhesiones al manifiesto de los intelectuales. Bueno, pues está aquí Pío, tenéis todas las referencias y demás. Creo que es muy importante esta parte que por supuesto Enrique ha detallado, más porque efectivamente Pío del Río Ortega, como pocas figuras, pueden agrupar esas diferentes facetas para que realmente sea un referente que desde la comunicación, que es mi ámbito, pero desde muchos otros, podamos utilizar, sentirnos orgullosos de Pío del Río Ortega, un ser humano excepcional, una persona diferente y por tanto diversa, representante de esa diversidad tan necesaria en cualquier actividad humana. Y de eso los biólogos saben mucho más que yo, de la necesidad de la diversidad y, por supuesto, por ser un referente para nuestra democracia. Así que para mí, que este libro ha tenido este recorrido en este año, os digo que una de las cosas que más valoro, el impacto que ha tenido
El libro lo conocí ayer en Twitter, cuando una profesora de secundaria de un instituto de La Coruña me contó que en sus clases de biología se detiene y les habla a sus estudiantes de Pío del Río Ortega. Para mí eso es un valor, tiene un valor incalculable. Tenemos que hablar mucho más y sentirnos todos mucho más orgullosos de Pío. Muchísimas gracias. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por esta aproximación personal a Pío del Río Ortega y cuidado con los micros, casi se rompen. Tenemos tiempo contrarreloj porque a las 9 tenemos que desalojar las instalaciones de la universidad que nos cierran, así que tenemos media hora. Yo iba a preguntar, y lo lanzo para los tres, justo ha dado un detalle, Elena, te iba a preguntar antes, como te he cortado, pues te estabas ya alargando mucho, habías hablado de la cátedra, de esa reclamación para la cátedra, pero no has hablado de esas dos candidaturas al Nobel, ¿no?, en su trayectoria. ¿Por qué no consiguió eso? Y tú has dicho que crees que no fue ni por su ideología ni por su orientación sexual. ¿Hay alguna hipótesis, alguna idea al respecto de esto? Vamos a ver. ¿Coger el micro? ¿Sí me oí? Sí. Mejor. Vamos a ver, todo lo que yo os puedo contar sobre la biografía de Pío del Río, aparte de los libros y los escritos que hay, realmente libros serios como los de Elena, hay otros 5 libros serios, ¿eh? Pero yo todo lo que sé sobre Pío del Río está basado en los documentos a los que se refería antes Elena, que es efectivamente el archivo de Pío del Río Ortega. Con esta introducción te voy a responder perfectamente a lo que te me has preguntado. En esos documentos que se encontraron en 1969 en la Rebotica de Portillo, digo bien, en varias cajas de cartón que había en la Rebotica de la farmacia de Portillo, que era propiedad de un hermano de Pío del Río, Julián, mi abuelo. Bueno, pues yo jugando me encontré con esas cajas y cogí unas cuantas hojas preciosas de colorines y de firmas raras y escritas en idiomas que yo no entendía y diplomas muy bonitos y se lo dejé a mi padre. A mi papá, ¿qué es esto? Mi padre cogió, se dio cuenta de la importancia y lo trajo a casa. Eso quedó relegado al olvido en mi casa de Valladolid hasta que en 1987, ya acabada la carrera de medicina y había empezado la especialidad, me dediqué a hacer la tesis doctoral basándome en esos archivos. Esos archivos esos documentos pertenecen efectivamente a lo que ya se llama Archivo de Pío del Río Ortega, ¿eh? Bueno, pues yo recompuse la vida día a día de Río Ortega, ordenando cronológicamente todos los documentos, traduciendo todos los documentos, y les hablo de más de 1000 documentos, entre los que hay cartas, postales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2011, en una reunión importante que hubo de neurología, de la Sociedad Española de Neurología de la SEM en Barcelona, Miguel Balcells, que era el presidente entonces de la sociedad, me pidió a ver si la podíamos digitalizar. Entonces la podéis encontrar efectivamente como tú lo has encontrado, porque antes me lo habías pedido a mí, cuando lo sabías, pero es que o sea, el tema, en fin, te pido disculpas públicamente otra vez. Entonces yo todo lo que sé, lo sé por las cartas. Y el motivo por el cual no le dieron a Pío del Río Ortega, lo dice él mismo en una tercera nominación que no fue oficial, que le hizo don Eduardo García del Real, que fue catedrático en Valladolid, pero posteriormente en la Central de Madrid, y le dice: pero querido don Eduardo, esto fue en el 29, la segunda fue en el 32 y la siguiente 37. Esto fue en el 32. Pero querido don Eduardo, en el 29 me propuso don Misael Bañuelos para lo mismo. Y, de hecho, le felicitaron, si viene la carta, no sé si tú lo has leído, la carta de Pío del Río a Eduardo García del Real. Y de hecho, los de Estocolmo se quedaron encantados. Pero, igual que entonces pasó, ¿cree usted
que la Academia Nacional de Medicina me iba a apoyar? No. Ninguna institución española apoyó la candidatura de Michel Bañuelos por la homosexualidad de Río Ortega. Miren, me van a permitir. Yo no he encontrado ninguna carta que él se confesase homosexual. Bien, eso de entrada. Pero vamos, a mí es un tema que obviamente me hace el pairo. O sea, como si es del Atlético de Madrid, como si es heterosexual, me parece fenomenal. Y de hecho, yo estoy encantado con que este movimiento haya dado este homenaje tan merecido a Río Ortega, y os lo agradezco sinceramente. Pero lo que sí que es verdad es que en todas esas cartas no se menciona nunca. O sea que no creo que haya sido el tema de la homosexualidad de Río Ortega lo que influyera para que no le dieran el premio Nobel, o la cátedra, o la no entrada en la Academia Nacional de Medicina, sino que fue simplemente porque este hombre se enfrentó a todo, escribió en todo, quiso cambiar la universidad, decía las cosas por su nombre y no le podían ni ver. Y esa es la realidad. Este ya tiene demasiado. Nunca recibió ningún premio en España. Jamás, en vida, ningún reconocimiento. En el extranjero tiene todos, doctor honoris causa en no sé cuántas universidades, es de la Legión de Honor francesa, en fin, lo tiene todo. Pero en España no tiene ni una. Siempre estaba la academia por medio. De ahí la frase de Valle Inclán, ¿no? De las epidemias y las academias, líbranos, Señor, que fue lo que dijo Valle Inclán en un homenaje que le hicieron a Río Ortega en el Ritz de Madrid, cuando murió Cajal, y no le dieron a Río Ortega el sillón de la academia, sino que se le dieron a un discípulo suyo. De Río Ortega, quiero decir. Elena, que ibas a decir algo más. Creo que es ahí, y cuando ha hecho Alfredo la pregunta, era donde yo me iba. Yo creo que en Estocolmo, efectivamente, por eso ese titular de al que no le dieron el Nobel por ser gay republicano en absoluto, porque es que además republicanos, estaban otros republicanos teniendo homenajes y demás. O sea, creo que Europa no. Pero sí creo que su condición, no digo que sea una única causa, su homosexualidad, es su manera de ser, efectivamente. Ese modelo de científico, de hombre científico diferente, más sensible, más humilde, es que los egos en aquel momento eran importantes. Y tú hablabas al principio, que además me ha encantado esa parte, ¿no? Cuando dices, es que le horrorizaba esta parte de ponerse, de hablar en público y demás, él quería estar en su laboratorio y demás. Yo creo que sí hubo un rechazo ahí, y en la parte de la academia, o sea, esa falta de reconocimiento institucional en España sí creo que pueda tener más que ver con su condición, o sea, con su compromiso político, porque además en el rechazo de la academia el Villaverde representaba todo lo contrario, ¿no? O sea, sí creo que ahí hay un rechazo consciente por parte de las instituciones. No digo que sea la única causa, pero es que nunca vamos a encontrar una carta que diga yo rechazo a este señor porque para esta cátedra por ser homosexual. Evidentemente eso no lo vamos a encontrar nunca. Escrito ni referenciado en ningún lado. Yo tengo la fortuna de ser muy amigo de Fernando de Castro Nieto, del nieto de Fernando de Castro Subriet, que nos consideramos hermanos. Fernando de Castro fue el discípulo más joven de Cajal, una eminencia también, un neurocientífico extraordinario. También fue candidato al Nobel en una ocasión. Años después le dieron el Nobel a Gehring, a un discípulo de Castro. Es que es tremendo lo de España. España podía haber actualmente, si hubieran concedido los premios Nobel que se merecían, por lo menos 5 premios Nobel. Quito a Ochoa, Quito a Ochoa, porque Lorente de No tiene 4 o 5 candidaturas. De Castro tiene otra. Río Ortega tiene 2 oficiales. Y la de Mojica la conoceremos dentro de un montón. La conoceremos dentro de muchos años. No somos muy... Sí, pero Mojica por lo menos ha habido 2 años, en los que las sociedades científicas han movido cartas de apoyo. Por lo menos 2 años. Pues mira, pero ya se ha dado un premio a la tecnología aplicada.
ya es difícil que esto vuelva para atrás, porque él descubre el CRISPR-Cas, Sí. pero luego esto se aplica para corrección, para edición de genes. Eso es lo Entonces, que le pasa a Castro. Cuando a Castro no le dan el Nobel, al cabo de los años se lo dan a otro científico que ha basado su trabajo en el los descubrimiento anteriores. del cuerpo carotídeo. Corrígeme, Juan, Así si es, me así equivoco. es, así es, así es. Y entonces le da, pero es cierto que aquel Nobel, y es que ahora no recuerdo el nombre, en su discurso de aceptación menciona Reconoce expresamente expresamente a a Castro, no podía y ser de otra porque, manera. claro, está reconociendo que le han dado el Nobel a él, pero es gracias al trabajo que ha hecho el español. No podía Pero ser de yo otra creo manera. que tiene que ver con el... Bueno, Creo pues, que ahí puede ser una causa y eso puede corresponder o sea, eso se tiene que investigar mejor Fíjate. historiográficamente a la falta de relevancia internacional Fíjate, de es que, España. Creo que claro, puede tener también que ver. yo quería dar un giro para meter a Enrique aquí en el lío. En España también somos de esto del cambio radical, o sea, de alguien que está hasta el año 40 en primera línea saliendo en todos los medios y simplemente, no tan simplemente, porque hay un cambio de régimen, desaparece completamente su figura, su contribución a la ciencia y se le hace un silencio. ¿Esto cómo se puede vender? O sea, ¿cómo se puede entender? Bueno, yo ahí creo que la clave está en la guerra y está en el rápido triunfo, evidentemente, del bando franquista y, en el caso de Valladolid, como todos sabrán, el Norte de Castilla es el diario más codiciado. Bueno, todos los diarios, evidentemente, son incautados por uno u otro bando, pero en Valladolid rápidamente la censura de prensa cae sobre el norte, hasta el extremo. No sabrán que el Norte era un diario albista, de Santiago Alba. Los falangistas más duros, quieren acabar con el Norte de Castilla. Bueno, no solo eso. Y sabrán que a Santiago Alba, Bonifaz, él estaba afuera, y cuando él vuelve, iba a Madrid, año 40, creo recordar, en el Hotel Ritz, le dan una paliza a los falangistas que casi lo matan. ¿Por qué? Porque era el viejo padre del caciquismo. Y el gran diario del caciquismo era el Norte de Castilla. Hubo una ofensiva contra el norte terrible, una mordaza sobre la prensa por parte del bando sublevado que gana la guerra, brutal. Y en ese momento, pues Pío del Río Ortega, evidentemente, era calificado o era considerado un enemigo. De hecho, sabrán que él fue acusado por el Tribunal de Represión de la Masonería al Comunismo, como fueron muchos, aunque no tenía fundamento ninguna la acusación de masón. Pues, vamos, hoy estaba viendo unos documentos sobre protestantes en Valladolid, curiosamente, y a los protestantes también les acusaban de masones y les condenaban por ello. ¿Y toda su escuela en España? Porque ha estado Juan dibujando las escuelas en distintos sitios. Yo supongo que la americana, la iberoamericana, la europea, no se callarían. Oye, mira, Pero ¿toda la hay un escuela artículo. española deja de citar a Pío en esos años? Hay un artículo del Norte de Castilla, el único, después de ese silencio brutal, al día siguiente de la muerte del Norte de Castilla tiene, yo creo que la valentía de escribir un artículo reivindicando la figura, el 7 de junio del 45, de Antonio Llombart, gran oncólogo en ese momento. A ver, hay una cosa clara. En España hay una democracia, hay un golpe de Estado, instauramos una dictadura, creamos un nuevo Estado. Ese nuevo Estado, que es el Estado franquista, tiene que construir un relato nuevo. La muerte de los intelectuales que piden los ideólogos franquistas van en contra de todos ellos. No hay una especial inquina contra Pío del Río Ortega. De hecho, la institución cultural, yo de eso hablo en el libro un poco, los representantes institucionales del propio Estado franquista en Argentina sí que hacen un acercamiento. O sea, a él, y hay un intento como de recuperación, nunca de proyección pública. ¿De acuerdo? O sea, nunca de esa proyección pública. Hay un acercamiento, una especie de aceptación, ¿no? Porque probablemente ese reconocimiento internacional. Pero una cosa es que puedas perdonarle que allí los representantes del gobierno franquista en Argentina están en el funeral. Y esa mención que ha hablado Enrique de que se ha enterrado y demás, o sea, yo creo que ahí hay algo, pero no es algo contra Pío. Lo que hay por parte del nuevo Estado es una construcción nueva, de mitos nuevos. De hecho,
A Cajal, el que termina de desnaturalizarlo es el Estado cuando lo convierte en el ejemplo del científico. Y de pronto, de hecho yo empecé esa investigación, no es solamente Pío del Río Ortega. ¿Conocéis a Rafael Lorente de No? Algunos sí. Bueno, 4 veces candidato al Nobel, un personaje excepcional. O sea, este se fue a Estados Unidos y demás, su tema era el tema del oído interno, con unas aportaciones a todo el tema de sordera y demás, o sea, impresionante. Pues, tampoco Jorge Francisco Tello, sin ser el que más adoremos, como me ha dicho mucha gente que ha leído el libro, qué manía le hemos cogido a Tello, pero bueno, Jorge Francisco Tello, que había sido mano derecha de Cajal, pues también desaparece. De hecho, a él le permiten... Es que la depuración que hay, la depuración en las universidades y demás es brutal, pero ese es un Estado borrando, queriendo borrar. A ver, aquí, si hubo un genocidio y borramos a parte de la población, quiero decir, imagínate en la construcción discursiva. Claro que un nuevo Estado borra la memoria. Por eso, y es un poco lo que yo pretendía decir al final, por eso es tan importante que en democracia busquemos nuestros referentes democráticos y volvamos a mirar ese momento. Lo que no significa, por favor, no se me vaya a entender, que entre el año 40 y el año 75 no haya habido grandes científicos que han hecho grandes trabajos de investigación en las universidades y centros de investigación españoles, ¿eh? Ojo, no se trata de, no vamos a mirar solamente la ciencia que se hacía en los años 20 y 30, ¿eh? No tiene... Ibas a decir algo, Juan, y voy a ver si alguien quiere preguntar alguna cosa. Únicamente os voy a decir una cosa, es un comentario para reflexionar, porque estamos hablando efectivamente de los 40 años que van del 40 hasta que viene Pío del Río, que es en el 86, hasta que le traen los restos mortales. Pero una de las, pues es que he traído muchísimas diapositivas, porque las tengo todas amontonadas y obviamente no he tenido tiempo de sacaros cosas, pero una de las que traigo es el testamento de Pío del Río. Entonces, en el testamento no se extraña. El testamento se hizo en Londres en 1939. Los albaceas testamentarios fueron José Castillo Duarte, que estaba exiliado en Londres, Severo Ochoa de Albornoz, que estaba también en Oxford con Pío del Río, y Paulino Suárez, que era un bacteriólogo muy importante, que también estaba exiliado. Bueno, pues, ¿cómo es posible que Río Ortega en su testamento done el castillo de Portillo a la Universidad de Valladolid? ¿Cómo es posible que Pío del Río done artículos de obras de arte como son el busto suyo de bronce de Juan Cristóbal y no sé cuántos cuadros buenos de los pintores españoles de aquella época, y se los dona al Museo Nacional de Escultura? Porque se le pasa a este hombre por la cabeza donando todo eso a unas instituciones que en esos momentos no tenían, en fin, ningún interés en él. Bueno, pues ha pasado muchísimos años y estamos a fecha de hoy, donde yo públicamente tengo que deciros que el castillo de Portillo está de pie no por la universidad, sino por la Asociación de Amigos de los Castillos, una escuela de taller de los amigos, que son los que han recuperado el castillo. La Universidad de Valladolid no ha hecho prácticamente nada. No tiene presupuesto para ese castillo, ni siquiera para la cubierta de la torre del homenaje, que lo está pidiendo a gritos y lo han solicitado hace ya cuántos años. Nada. ¿Vosotros creéis que yo no me he dirigido en más de una ocasión al director o directora del Museo Nacional de Escultura para que por lo menos el busto de bronce de Pío del Río se ponga en algún sitio del museo? ¿O que me den explicaciones de dónde están los cuadros que donó Pío del Río? Os lo digo a vosotros, yo sé que algunos de los cuadros están en el rectorado de la Universidad de Valladolid y probablemente otros en casas privadas. Entonces, ha pasado el tiempo y todo esto se sabe y no se hace nada. Pero está en el testamento. Está en el testamento. Y una pregunta del testamento, ¿le deja algo a Nicolás? A Nicolás le deja, sí, le deja cosas. Mira, viene la parte final de, si quieres te lo paso luego, cuando llegue a casa. Si tienes interés, no sé si el testamento estaba digitalizado, yo creo que sí. No está digitalizado. Pues os lo paso.
Para Nicolás sí que le deja cosas, sí. Sí que le deja, sí. ¿Alguien en la sala? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los ponentes? Sí. Espérate que no se te va a escuchar en la grabación o en la emisión. Prefiero que se te escuche. Una cuestión concreta, un poco en paralelo a todo lo que se está hablando, porque me ha llamado la atención. Habías dicho que había sido, que era un figurista, que que también tenía un sentido artístico muy importante. ¿De esto hay un legado artístico de él? O sea, ¿se ha expuesto en alguna ocasión? No sé si sabrás que en la Facultad de Medicina de Valladolid, César Aguirre Viani, que fue catedrático de Histología y Anatomía Patológica, creó un pequeñito museo. Entonces, algunos miembros de la familia donó estas figurillas que él hacía con los envoltorios de los dulces y de los azucarillos, que eran auténticas virguerías. Entonces, la última vez que he estado en el museo, tengo que decirlo que estaba en el suelo. O sea que pues, nadie se ocupa del museo. El resto de las cosas las tienen unos familiares míos, de Pío del Río, en Manzanares. Y hay cosas. Entre ellos, pues hay pinturas de una Virgen Dolorosa, de cuando murió su madre. Hay unas esculturas que hacía él, así como muy finas. Pero sí que hay cosas por ahí. Pero expuestas actualmente, te digo con franqueza, que creo que nada. Otra cosa son los dibujos. Pues los dibujos histológicos de Pío del Río sí que se han expuesto, y se han expuesto recientemente en Madrid. Los hemos expuesto junto a algunos de Cajal, a Fernando de Castro, los hemos expuesto recientemente en el Colegio de Médicos de Madrid, y que ahora hay alguno expuesto precisamente en el Museo de Historia Natural, en la Castellana. Pero esas figurillas no científicas, no. Pero te recomiendo un artículo escrito por Pío del Río en 1934 en la revista Residencia, la revista Residencia de la Residencia de Estudiantes, y se llama Arte y Artificio de la Ciencia Histológica, porque habla de la relación entre el arte y la histología. Lo tienes abierto en Internet. Si pones arte y artificio, te sale directamente el PDF. Y dice mucho del arte. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta más para alguno de los ponentes? ¿No? Pues a mí lo que me gustaría es acabar volviendo al inicio, de orgullosos de Pío, y quería saber, Elena, si a partir de esta foto has tenido algún otro contacto con la familia de Nicolás, si has tenido algún otro dato después de escribir el libro. Bueno, con Juan Carlos sí que estuve, nos reunimos virtualmente, como se reunía el año pasado, y a partir también del libro contactó conmigo Marta Peiró desde Barcelona, porque es sobrina nieta también de un arquitecto catalán, Peiró de apellido, que ella está recomponiendo la vida de su tío abuelo a partir de unos diarios que tiene. Y encontré unos diarios, un viaje que hace Peiró a Madrid en el 32 y narra, y a mí eso ya ahí fue cuando me encantó, narra unos días de fiesta y jarana con Pío, que parece que salía menos con Pío, con Nicolás y con Federico García Lorca. Y bueno, todas estas historias y la figura de Nicolás y del exilio español, del exilio científico, porque hay otra figura, Jiménez de Azúa, el hermano de Jiménez de Azúa, del que fue ministro en la República, que fue el que reforma todo el código. Felipe Jiménez de Azúa, que se va antes a Argentina y también tiene relación. A mí ese mundo me interesa mucho ahora investigarlo, pero este año lo he parado porque procuro terminar mi tesis doctoral una vez. Y yo soy una persona así con tendencia a la dispersión, porque encuentras historias maravillosas. De verdad que la investigación histórica es algo apasionante.
por lo menos para mí como periodista, porque descubres eso, la humanidad de quienes nos precedieron. Así que procuraré saber algo más de Nicolás. Yo, si me permitís, lo único es agradeceros muchísimo vuestra presencia y de verdad, Alfredo, te agradezco a ti particularmente que me hayas invitado. Para mí es un honor estar con vosotros y contigo y contigo, Elena, que al final nos hemos conocido físicamente. Muchísimas gracias a todos. Deciros únicamente que el archivo que os comentaba antes, a que me estaba refiriendo antes, pertenece al archivo de Cajal y la Escuela Española de Neurohistología, junto al de Pedro Ramón y Cajal, hermano de Santiago Ramón y Cajal, Rafael Lorente de No, que os decía antes Elena, Fernando de Castro y Pío del Río Ortega. Este archivo pertenece. Y está ya desde el 2017, está considerado Memoria Histórica de la UNESCO. O sea que el archivo de Pío del Río Ortega está reconocido por la UNESCO, que lo sepáis. Pocas cosas. Yo agradecer también la invitación. He aprendido muchísimo de todo lo que habéis hecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por dejar colarse a la intrusa de Valladolid. Y voy a confesar una cosa, tan intrusa del todo no soy que mi abuela nació en Valladolid, pero es cierto que nunca tuvimos vinculación con la ciudad. Algo tenía, por ahí me escapo, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Yo creo que hemos hecho un buen y bonito homenaje a Pío. Y gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, esto se merece una serie. Yo creo que quedaría para una serie con toda la parte, la vertiente política, social. Tú tienes documentación para recuperar una figura que, aunque está un poco restaurada, está un poquito olvidada. Yo que llevo viviendo en Valladolid 21 años, decía, ¿quién fue este hombre? Claro, empecé a encontrar un hospital que se llama así, en la Facultad de Medicina hay un aula que se llama así, y tuve curiosidad y bueno, pues miré. Planteas un poco incluso los alumnos de la Facultad de Medicina y no creas que caen. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por venir.